Muy buenos días, Presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues primero preguntarle justamente acerca del tema a la Secretaria de Energía, si nos puede detallar estas nuevas obras para la electrificación, en qué zonas se van a realizar. Ya nos demostraba la tabla con qué inversión y pues al menos al fin de este año, cuál será la inversión, cuántas personas beneficiadas y cuántas obras se tienen proyectadas pues para el cierre del 2026. El total de inversión del sexenio es 27,000 millones de pesos. El año pasado, no, en el 24, cuando fui a Durango al plan de justicia de la montaña, de ahí de Durango, teníamos electricidad para el evento que estaba haciendo, porque llevaron una planta. Y entonces les pregunté a la gente, oigan, ¿y así está siempre? No. ¿Aquí tienen electricidad? No. Bueno, ya está electrificada esa comunidad. Fue Comisión Federal de Electricidad y se electrificó. Entonces, en un caso son comunidades pequeñas, pueden ser 100, 200, 300 familias, comunidades de menos de 2,500 habitantes. Por ejemplo, la Sierra Tarahumara, como viven los rarámuris, pues es en lugares muy apartados y la sierra pues es gigantesca. Entonces no tienen acceso a la electricidad. En esos casos se hace con paneles fotovoltaicos, con energía solar. Hay otros casos, por ejemplo, como el último de Bosques de Tepechimilpa, lo conozco bien porque desde que fui delegada de Tlalpan nos propusimos electrificar ese asentamiento. Son asentamientos irregulares que tienen muchísimos años, la gente llegó ahí a vivir, pero no tenían ni el uso de suelo ni la regularización de sus predios. Entonces, pues viene todo un proceso de cambio de uso de suelo, regularización del predio y al mismo tiempo la electrificación. Entonces, este está aquí en la ciudad, en Tlalpan, pegado al Parque Ecológico de la Ciudad de México. Y es un asentamiento que existió, que tiene más de 40 años, pero no tenía electricidad, se colgaban, esa es la verdad. Entonces ahora ya se electrificó y ya todos tienen su medidor. Entonces depende un poco de la comunidad y es pues prácticamente en el centro y sur del país, aunque también en algunas zonas del norte, como el caso de Durango, de Chihuahua. También, Presidenta, preguntarle al secretario Alejandro Schwartz acerca del tema de salud. ¿Cómo va la distribución de medicamentos en estas rutas de la salud? Si se tienen planeadas próximamente nuevas rutas justamente para conocer pues este avance en cuanto al abasto de medicinas, teniendo en cuenta que ahora están anunciando pues también la aplicación de nuevas tecnologías para las y los derechohabientes. Sí, el programa va muy bien. Como ustedes saben, Rutas de la Salud es un esquema logístico diferente en el cual se hace una categorización gerencial de toda la oferta pública del IMSS Bienestar y se manda de forma estandarizada todos los medicamentos e insumos para la salud que requiere el centro de salud y el hospital para el consumo bimestral. El programa se ha ido consolidando, es un programa que tiene muchas ventajas. La más importante de ellas es la cercanía territorial, porque nosotros mismos distribuimos y hacemos que esos medicamentos y comprobamos la existencia de esos medicamentos. La segunda etapa de fortalecimiento que estaremos haciendo durante estos meses es la digitalización de la última milla y del abasto, sobre todo en los centros de salud. Estaremos presentando un proyecto muy ambicioso para poder garantizar Internet en todos los centros de salud, digitalización del abasto en todos los centros de salud. Estaremos poniendo equipos de código de barra para poder cuantificar entradas y salidas de medicamentos en todos los centros de salud y garantizar trazabilidad total desde el almacén estatal hasta la dispensación gratuita en la unidad.
Muchas gracias. Presidenta, finalmente, el día de ayer que tuvimos al Gabinete de Seguridad se reportaban estas cifras en cuanto a la baja de homicidios dolosos y otros delitos. Justamente el Gabinete de Seguridad reportó que ayer solo se registraron 27 homicidios dolosos en todo el país, lo que representa la cifra más baja en los últimos 8 años. Bueno, lo que demuestra el resultado de la estrategia de seguridad. ¿Cuál sería su opinión, teniendo en cuenta que pues estas cifras de tanto de homicidios dolosos como de otros delitos van a la baja, y a pesar de la campaña sucia que hay de querer desprestigiar esta estrategia de seguridad, pues los resultados están visibles? Ayer se presentó 39 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. Son 39 vidas diarias, 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día, muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación. Pues es una estrategia que tiene que ver con atender a los jóvenes. Hay más escuelas, está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tocamos casa por casa en las zonas de mayor incidencia delictiva, un trabajo que se ve poco, que no es las 8 columnas de un periódico, que no es la gran noticia, pero que representa mucho. Ir a una colonia de alta incidencia delictiva, tocar casa por casa, atender a la gente, ver las necesidades de la familia. Un joven no va a la escuela, se le lleva a la escuela. Un joven no tiene trabajo, se le incorpora a Jóvenes Construyendo el Futuro. Se hacen actividades comunitarias, ferias del bienestar, rescate de espacio público, actividades con los jóvenes. Esas actividades de tequio que también se ven poco en las universidades públicas y con otros jóvenes, son 1 millón de jóvenes que participan cada mes, por lo menos, en un tequio, o sea, actividades comunitarias de beneficio para el lugar donde viven. Las actividades de clubes de lectura por todo el país. Es decir, es un trabajo de territorio, pacificando, incorporando a jóvenes, apoyando a las familias, desde un acta de nacimiento que puede resolver un problema para una familia hasta llevar a la escuela a un joven o darle una beca. Entonces, atención a las causas. La Guardia Nacional, que cada vez se fortalece más y va a seguir consolidándose. Y la otra muy importante, la inteligencia y la investigación. Es un trabajo titánico el poder hacer un solo sistema de inteligencia e investigación con plataformas únicas que permitan poder tener más información de quiénes son los generadores de violencia en un lugar para poder hacer las carpetas de investigación junto con las fiscalías y que un juez gire una orden de aprehensión. Porque no es ir a detener como en otros lugares o en otros tiempos por criminalizando a un joven, como en otros países. Tienes tatuaje, te vas a la cárcel. No, aquí es investigación, inteligencia, para saber quiénes son los generadores de violencia, inteligencia social, lo que nos dice la gente. Y la coordinación con los estados, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, la coordinación permanente del gabinete, defensa, marina, seguridad. Entonces es un trabajo
muy importante el que hace el gabinete, desde el atender las causas hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50% en los homicidios. Tanto que hoy hasta les aplaudí porque en el gabinete de seguridad, porque 27 homicidios en un día, pues no se había visto en México por lo menos 13, 14 años. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos por acá sobre el tema. A ver, la compañera que no había venido, vamos a darle la palabra. No, atrás. Sí, ahorita te... Perdone, presidenta. Sí. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidenta, los hermanos migrantes de Houston, Texas, nos denuncian que la cónsul María Elena Orantes, la nena Orantes, panista, viaja a Europa a promocionar una asociación civil de mujeres conocida como 50+1, donde en su mayoría hay mujeres pues del PAN y del PRD también, como Kenia López Rabadán y la esposa de Jesús Ortega, expresidente del PRD, Angélica de la Peña. Hace unas semanas, presidenta, estuvo en Italia y revisando sus redes sociales, cita textual que su nombramiento como cónsul, dice ella, iniciamos una nueva etapa de expansión internacional de nuestro colectivo 50+1, marcando un antes y un después en nuestra historia. Entonces, ya tengo copia de todos estos videos porque seguramente ahorita pues va a querer bajar todos esos videos. Los tiene en YouTube, los tiene en Facebook y también en Twitter. ¿Qué se puede investigar acerca de esto, presidenta? Bueno, de ser cierto lo que comentas, está muy mal, porque los consulados no son ni para promoción personal ni para promoción de un partido político o promoción de una organización. Los consulados, su primera función es apoyar a los hermanos migrantes, su primera. Y además pues tienen otras tareas establecidas. Entonces no está bien de ningún cónsul, de ningún embajador, que se haga una promoción personal o de alguna asociación civil. Entonces pues ahí seguro está tomando nota el secretario de Relaciones Exteriores para hacer un llamado de atención. Así es. Gracias, presidenta. También nuestros empoderados hermanos migrantes están muy indignados porque el nuevo cónsul de Nueva York, Marco Bucio Mújica, hizo un gran festejo del aniversario de Nueva York en el ferry de la Bahía de Nueva York, presidenta. Tuvo invitados VIP, es un ferry turístico que hace un recorrido a lo largo y ancho de la bahía. Y bueno, pues ellos mismos me han mandado crónicas del evento y bueno, dice: la burocracia dorada navega de espaldas a la migración, el opulento festejo del Consulado de México en Nueva York. Este es un titular y luego dice: Nueva York, el Consulado General de México en Nueva York cumplió 200 años de supuesta entrega a la comunidad migrante. Sin embargo, la conmemoración oficial no reflejó las carencias de los connacionales, sino los privilegios de los altos funcionarios. El cónsul general Marco Bucio Mújica encabezó una pomposa celebración a bordo de un ferry exclusivo, un evento privado reservado para personajes VIP que reabre el debate sobre el despilfarro institucional en el extranjero. Pero también me mencionan esto, presidenta: el festejo en aguas neoyorquinas
Se alejó por completo de la austeridad republicana que promueve el gobierno federal, mientras el cónsul Bucio justificó el viaje afirmando que el paseo funcionó como un espacio de convivencia y reflexión. Y también el cónsul hace unas semanas se fue a la catedral de allá de Nueva York en compañía de la Miss Universo, y pues también hacen referencia a que la Miss Universo llegaba al consulado de Nueva York y la recibían de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, también eso es otra cosa, ¿no? Es una representante pero, sí, mexicana, lo están pero vinculando. vamos, que averigüe el secretario de Relaciones Exteriores con qué recursos hizo esta fiesta, esta celebración. Y también, si es el caso, pues un llamado de atención. Sí, así es, porque pues no hubo un festejo con los hermanos migrantes. Y también, Presidenta, está el otro lado de la historia. Me denuncian hermanos migrantes de Denver, Colorado, Presidenta, que sigue el acoso y demandas por parte de grupos de hermanos migrantes de un falso abogado, Javier Calzada. Yo ya le había presentado esta denuncia, que incluso tiene una demanda en contra del cónsul Pavel Meléndez. Entonces, no sé si tendrá más adelante información al respecto, Presidenta, porque… Sí, comunicamos con el secretario de Relaciones Exteriores para que se pueda ver el caso. Y en algún momento, ya por último, en relación a los hermanos migrantes y sobre todo a los cónsules, habíamos propuesto aquí con usted la posibilidad de que vinieran algunos de los cónsules para conocerlos, para que nuestros hermanos migrantes, como siguen la mañanera, pues también los conozcan, sepan quién es y bueno, cuál es la nueva filosofía ahora con la Cuarta Transformación. Puede ser a lo mejor algún enlace para que no tengan que venir y revisamos con Roberto. Ok, muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos ahora de este lado. A ver, compañero del Financiero y ahorita. Muchas gracias, doctora. Buenos días. En primer lugar, quiero preguntarle, doctora, ayer la delegada de Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador Narváez, quien es prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó insultos contra el presidente Donald Trump en un mitin de Morena en Palenque. Lo llamó tirano, misógino y que es un tipo asqueroso. No sé si usted coincide con estas apreciaciones. No, pues no. Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza. Pero no es correcto, pues eres delegada de Bienestar o eres militante Morena. A lo mejor puede ser militante Morena, pero no puede estar en las dos tareas. Entonces tiene que definir pues en cuál tarea va a estar. Entonces le pedí a la secretaria, de hecho ella me informó antes de que saliera en los medios, y le dije habla con ella y ver exactamente en qué circunstancias se dio esto. Y obviamente pues no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, pues es representante del gobierno y nosotros pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos. Claro. Es decir, ¿se le va a sancionar? Bueno, vamos a ver, porque hay que ver si que le llame, que vea a la Secretaría de Bienestar y si es necesario pues la revisión de la Secretaría de Anticorrupción, pero pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención. Claro. Por otro lado, doctora, en el Senado ya va a iniciar esta semana prácticamente la desbandada de algunos senadores de Morena que van a buscar candidaturas de cara a la elección del 2027. En este marco se maneja que existe la posibilidad de que el senador de Morena, Enrique Insunza, pudiera registrarse para ser candidato de gobernador a Sinaloa. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad, doctora? Pues lo decidirá la gente. O sea, no… Y el propio partido, si se registra o no se registra, de acuerdo a la revisión que ellos hagan. Entonces, pues entiendo que Morena va a sacar su convocatoria para sus encuestas y que solicitó que hubiera separación del cargo en algunos casos. Entonces, bueno, pues ya lo decidirá Morena. ¿Usted no lo ve mal? No, no es una opinión personal. O sea, tiene que ser a partir de
las definiciones que tiene Morena para los puestos de elección popular. Quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones. Igual que lo haría el Partido Acción Nacional o el PRI o Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido político local. Pero digamos que sí existe esa posibilidad de que… No lo sé porque no me corresponde, le corresponde al Partido Morena. Claro. Por otro lado, doctora, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen planeado ir hoy a protestar otra vez al Estadio Azteca en el marco ahora del partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca. ¿Qué piensa usted de eso, doctora? Bien, dije que en este caso van a contestar la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación. Ellos van a estar informando permanentemente de los acuerdos, los diálogos que tengan con la coordinadora en cada una de las entidades y aquí mismo. Entonces ellos van a estar informando. Y bueno, pues el operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México sin represión y no caer en provocaciones. Hoy se maneja una columna en la que se maneja que prácticamente la coordinadora está derrotada, digamos, en estas protestas. ¿Usted qué piensa de esto? Yo lo que creo es que hay que ir a hablar con los maestros, ya lo dije. Y las representaciones sindicales de los maestros. Es decir, lo voy a volver a explicar. Las maestras y los maestros de México tienen un sindicato de hace muchísimos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE durante muchos años fue un sindicato corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba vinculado al PRI y el PRI vinculado al poder. El presidente de la República en aquellos entonces definía quién era el presidente del PRI, quién era el dirigente del CENTE. Y no había manera de que si había una disidencia al interior del CENTE pudiera participar para poder tener alguna representación sindical. Eso era imposible, porque la manera en que se elegían a los representantes de los estados, las secciones de los estados, pues era a través de un esquema muy corporativo que no permitía que alguien que no estuviera de acuerdo con ellos o alguien que no fuera del PRI pudiera participar. Eso fue el partido de Estado. Todo pertenecía al PRI. Así fue diseñado en su momento cuando fue creciendo el PRI. Y entonces eran los maestros y eran los trabajadores de las fábricas y eran los trabajadores del Estado y todo estaba vinculado con el mismo partido que a su vez era parte del Estado mexicano y todo lo decidía el presidente, todo. El CENTE tiene una dirección nacional y tiene secciones estatales. En Oaxaca es la sección 22, en Chiapas la sección 7, aquí en la ciudad la sección 9 y la 10. Así, sus secciones sindicales en cada estado. Cuando llega el presidente López Obrador, cambió la ley. Primero, cada maestro tiene derecho a afiliarse al partido que quiera o no afiliarse. Ya no es obligatorio afiliarse a un partido político. Cada quien es del partido político que quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo, las secciones sindicales y la sección nacional se eligen por voto secreto, directo y universal. Entonces, ya con ese esquema, pues ya la disidencia puede ganar una sección. En aquellos tiempos donde era todo corporativo, pues se movilizaron los maestros democráticos
y crearon la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hicieron movilizaciones masivas para democratizar el CENTE. En su momento era el dirigente, lo dije el otro día, ahorita se me fue el nombre, Jongitud Bar. En las primeras movilizaciones cae Jongitud, sube el Bester Gordillo, pero fue exactamente lo mismo, nada cambió. Bueno, en ese contexto, antes incluso de que llegara el presidente López Obrador, con Peña Nieto, se da la reforma educativa, que era una reforma laboral, no educativa, porque en realidad, sobre todo, era punitiva para poder desintegrar a los sindicatos. Esa era la tarea. De hecho, andan haciendo una película por ahí para volver a reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto. Digo, ya la verdad, ahora sí están, pero en el año de la canica. Entonces, el objetivo era ese, desarticular a los maestros y generar un esquema de competencia individual. Cuando llega el presidente López Obrador dice, hay que quitarle lo punitivo a la reforma, y se lo quita, echa para atrás la reforma educativa, pero avanza más. Dice, todos los sindicatos del país, todos, de empresas privadas, de estados, de la federación, del apartado A, del apartado B, todos, elección directa. ¿Para qué? Pues para que los maestros libremente elijan quién es su representante sindical. En Oaxaca no se hace esa elección, se hace por asamblea. Entonces, la coordinadora gana secciones. La CENTE, aquella que se organizó en los 90s y todo, se siguió organizando, tenía mucha representatividad. Y hoy, como coordinadora dentro del CENTE, tienen la representación de Oaxaca, de la sección 22, de Chiapas y de Zacatecas. Nada más esas tres representaciones. Algo tienen en Michoacán, pero Michoacán pues tiene su propia dinámica y otros estados tienen su propia dinámica. En la Ciudad de México fue muy fuerte la coordinadora, tenían la sección 9 y la sección 10, pero en la última elección ya no ganaron la elección. De hecho, hoy en la ciudad ninguna escuela está en paro. El día de hoy. Pero hay una CENTE de la Ciudad de México que quiere tener la negociación sobre los profesores de la Ciudad de México. Entonces se les recibe, se habla con ellos, pero quien tiene la representación de la sección 9 y la 10 no son ellos. De hecho, ya ni escuelas paradas tienen. Es la verdad, estoy diciendo la verdad, no quiero ni sonar que estoy descalificando a unos, a otros, sino estoy diciendo lo que ocurre. Entonces, en este momento, tiene además, pues, en Guerrero, por ejemplo, tampoco tienen la representación sindical. Hay muy poquitas escuelas en paro. Pero de todas maneras se dialoga con ellos. De todas maneras. Pero es importante que la gente conozca. Porque se dice las maestras y los maestros. No. Son algunos maestros. Claro. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Puede haber diálogo, o sea, eso nunca está negado, pero, y es con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación, pero para la negociación tripartita, la representación sindical
el gobierno federal y el gobierno estatal, pues es con las representaciones. Eso no quiere decir que se cierre la puerta al diálogo, no. Pero la definición pues es con la representación, así debe ser. Ahora, de todas maneras nosotros en el caso de la reforma o lo que quedó del UCICAM, casi nadie está de acuerdo, de los maestros, pues lo que vamos a ir es directo con los maestros, directo, para que recibamos la opinión de la base magisterial, que por lo demás, para mí las maestras y los maestros de México es de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros. Yo lo digo, esta idea de que la escuela privada siempre es mejor que la pública no es cierto. Porque eso fue parte del periodo neoliberal que nos taladraron la cabeza de que la escuela pública era malísima. No, no es cierto. Y es buena la escuela pública gracias a las maestras y los maestros de México, que quieren a los niños, que se esfuerzan, que le dedican horas a nuestros hijos, a las hijas y los hijos de todo México. Es de lo mejor que hay en México, las maestras y los maestros del Magisterio Nacional. Pero en el tema de la negociación para temas laborales, puede haber diálogo, pero en los temas laborales hay representaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, del grupo, de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no. Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha llama a la violencia, porque lo vimos aquí. La ultraderecha llama a la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también. Ya se les dijo, a ver, vamos a los estados, ahí se puede ver un montón de temas. Pero de todas maneras, ¿qué sentido tiene la marcha? Que para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda? La Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobernación, toda, y el director del ISSSTE. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Hay que abrirlo, hay que decirlo, pues para que se entere el pueblo de México, no claro. Por otra cosa. Finalmente, doctora, le quiero preguntar, mañana el partido de México contra Corea del Sur, ¿dónde lo va a ver usted? Pues es a las 7, ¿no? ¿A qué horas? ¿A las 7 o a las 8? Sí, pues vamos a ver cómo está el trabajo aquí. A lo mejor lo veo aquí mismo, a lo mejor jalo a mi esposo para que lo vea juntos. Y ya a lo mejor el siguiente partido es el 24, ¿no? Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección. Entonces a lo mejor ahí sí vamos. Ahí celebra. También es en la noche. Por cierto, ayer salió de la de la Consejería Jurídica una orientación y es principalmente orientación, ¿no? Porque para evitar que haya congestionamientos hoy en la noche, por si está lloviendo muy fuerte en las tardes en la ciudad. Entonces, para evitar que haya mucho congestionamiento para llegar al estadio y que haya problemas alrededor de la zona, se orienta a que hoy a las 3 de la tarde, aunque no sea partido de la selección, pero es partido aquí en el Azteca, bueno, en el Ciudad de México, pues se pueda dar el día libre a las 3 de la tarde para que
pueda haber pues mejor movilidad en toda la ciudad. Y mañana hablamos con el gobernador de Jalisco, bueno, habló personalmente Luisa María, también se orienta a que, y también las clases, ¿no? Las labores administrativas, obviamente, de oficina, y las clases que hoy a las 3 puedan suspenderse para que no haya tráfico en la ciudad y se pueda acceder a la Azteca, a la Ciudad de México. Y mañana en Zapopan, en Guadalajara, en Zapopan, en los municipios conurbados. Y ya el próximo jueves también, que pueda desde la tarde pues dar libertad para que la gente pueda ver o en los FanFest o en los lugares donde se colocó las televisiones para ver el partido, o cada quien lo pueda ver con su familia en la noche. Muchas gracias, doctora. Vamos, a ver, vamos a ver. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta, ¿cómo está? Bien, un micrófono para que te puedan escuchar. Buenos días, Presidenta, mucho gusto. Le saluda Patricia Villegas, soy periodista colombiana, presidenta de Telesur. Estamos aquí a propósito del Mundial y usted está hablando justamente de fútbol y hoy juega Colombia. Hoy juega Colombia, así sí. es. Entonces, bueno, quería saber cuál es su pronóstico para este partido, si le hincha a Colombia. si no doy mi pronóstico para la selección, está difícil, pero mucha Exacto. suerte a Colombia. Y también porque este domingo Colombia va a las urnas, se juega un partido quizá más decisivo que el de hoy en el Estadio Azteca. Usted ha estado en las otras mañaneras hablando de la democracia en nuestra región y de manera particular yo quería preguntarle por su perspectiva de esta elección del domingo en nuestro país, de lo que está en juego y de cómo ve el contexto en el que Colombia y actualmente nuestra región llega a las citas electorales. Es complejo para mí hablar de uno u otro candidato, porque no quisiéramos previo a la elección que se dijera que nosotros estamos orientando por nadie. Pero sí puedo decir que gane el pueblo de Colombia, que ganen los pueblos, siempre. Usted hablaba en esta mañanera de manera particular con sus funcionarios de la seguridad energética y para mí fue imposible no hacer una relación con Cuba, que justamente hoy tiene negado ese derecho toda su población. México ha sido extraordinariamente solidario y el gobierno cubano ha reconocido en varias oportunidades esa solidaridad. ¿Qué más puede hacer México? ¿Qué más puede hacer usted? ¿Es posible que el tema Cuba esté en un diálogo directo entre usted y el presidente de Estados Unidos, toda vez que este cerco energético, o sea, todo lo contrario, lo opuesto a lo que impulsa su gobierno, es determinado por el… En alguna de las llamadas con el presidente Trump, llevamos 20 llamadas, comentamos el tema de la isla de Cuba y dijimos nuestra opinión. Además, Cuba recientemente, a partir de este endurecimiento, digamos, de la política contra Cuba, ha abierto ya su economía en muchas áreas. Entonces, en una de las llamadas comenté esto con el presidente Trump. Dije, bueno, es que porque hablamos, obviamente hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas, aunque las llamadas siempre son muy respetuosas, pues hay temas en los que no estamos de acuerdo y es normal. Entonces, yo comenté, bueno, Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía. Entonces, valdría la pena pues tomar esto en cuenta. Y nosotros siempre vamos a buscar la autodeterminación de los pueblos. Lo dice nuestra Constitución y lo hacemos por convicción. No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos. No daña a los gobiernos, daña a los pueblos. Y siempre vamos a estar de acuerdo, en el caso de Cuba, a su autodeterminación y a que no se castigue al pueblo de Cuba y que se busque siempre el diálogo y nunca salidas violentas. Esa siempre va a ser nuestra posición, nuestra opinión y la solidaridad con el pueblo cubano, que es histórica de México. Siempre la ha habido. Fuimos el único país
que votó en contra del bloqueo, el único. Estamos hablando de 1961, si mal no me acuerdo. 1961. Todavía no nacía yo. Y México ya había votado en contra del bloqueo a Cuba. O sea, es algo histórico, la defensa de la autodeterminación. Y en esa llamada que usted refiere, nos cuenta lo que usted le dijo al presidente Trump. ¿Qué le Hablamos de contestó él? muchas cosas. Cuando me preguntó sobre este tema, yo le di mi opinión, como la doy en general, y obviamente pues siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque esa siempre ha sido nuestra posición, pero también defendiendo nuestros principios. Presidenta, soberanía. hace unos años la región vivía con mucha fuerza la asunción de gobiernos populares en todo nuestro continente. Algunos la han denominado como la década ganada. Esto viene transformándose también de la mano de una nueva apuesta de los Estados Unidos hacia nuestra región. Yo quisiera que usted nos permitiera tener su mirada, su perspectiva acerca de este momento particular de América Latina, una relación compleja con los Estados Unidos desde el punto de vista histórico del nacimiento de nuestras repúblicas, pero también en un nuevo momento para nuestra región que resiste de distintas maneras, ¿no? Generalmente los titulares de prensa están muy ligados a la ofensiva estadounidense sobre nuestra región y casi no contamos las movilizaciones en Ecuador, las movilizaciones en Honduras para que justamente no se privaticen las empresas de servicio eléctrico, para que se respeten los derechos de los maestros. Están los estudiantes chilenos resistiendo, están los trabajadores argentinos en la calle. Este sigue siendo un continente en disputa. ¿Cuál es la mirada de México y qué rol puede tener México en este momento y en la perspectiva de una integración regional más eficaz, más eficiente? Los pueblos, cuando hay conquistas del pueblo, pues no es gobiernos progresistas. Cuando hay conquistas del pueblo, se mantienen en la memoria y los pueblos resisten por su libertad, que no es la libertad del mercado, es la libertad de los pueblos, y por sus derechos, y por la democracia, la verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo. Entonces, cuando hay regresiones a las conquistas del pueblo, los pueblos se movilizan. Y es lo que estamos viendo en muchos lugares de América Latina. Es la resistencia de los pueblos frente al autoritarismo y frente a las regresiones, en contra de sus derechos y en contra de sus libertades y el derecho a gobernarse. Eso pasa, y eso lo estamos viendo en muchos lugares de América Latina, y no solo de América Latina, pero particularmente de América Latina. Entonces, la ultraderecha que hoy se quiere imponer en muchos lugares siempre va a tener una resistencia. Y cuando el pueblo no solo resiste, sino se organiza, pues no hay fuerza que lo detenga. Siempre de manera pacífica, porque nosotros creemos en el pacifismo. Lo que pasa en México es porque el pueblo adquirió conciencia y porque siente su fuerza, porque ya no hay, como antes, la posibilidad de engañar a la gente tan fácilmente, porque hoy ha conquistado derechos. Entonces, cuando yo digo que la ultraderecha no está contra nuestro gobierno
o contra un gobierno progresista o humanista. Está contra el pueblo, contra las grandes mayorías. Esa es la verdad. Entonces, cuando hay gobiernos que quitan derechos, que quitan libertades a los pueblos, el pueblo siempre responde, tarde o temprano. Miren nuestro país, 500 años de resistencia a los pueblos indígenas, 300 años de colonia. Los pueblos indígenas se fueron a vivir a la montaña, a las montañas, para no perder su libertad, para poder mantener su cultura, sus formas de organización. Y resistieron por más de 500 años, 68 lenguas, cultura comunitaria, valores que impregnaron al pueblo. Es extraordinario, es bellísimo. Y de ahí surge el movimiento del que nosotros venimos y el que gobierna hoy, de todo eso, de la lucha por la democracia, de la lucha por las libertades, de la lucha por los derechos del pueblo, de la lucha por la autodeterminación, de la lucha por la soberanía. Entonces hoy lo que hay en México es una fuerza del pueblo, es una hermandad entre el gobierno y el pueblo, y esa no se va a romper, porque no vamos a traicionar, y esa prevalece, siempre prevalece. Por último, Presidenta, para no violar las normas de la mañanera, quiero dejarle dos obsequios y se los doy en nombre de todos los colegas periodistas que muy tempranito hoy en la mañana vinieron a trabajar o a chambear, como dicen ustedes aquí. El primero es un libro que publicamos nosotros a propósito del 20 aniversario de nuestro canal, que cuenta justamente todas esas historias de resistencia de los últimos 20 años de nuestra región. Y el segundo, pues usted dijo que no hace predicciones de fútbol, pero bueno, hoy juega Colombia. Y se la traigo, pero bueno, se la dejo con mucho amor, con mucho gracias, orgullo. Y suerte a Colombia. Suerte para Colombia, suerte para México y muchas gracias a usted. Gracias, gracias. Vamos de este lado a ver quién está atrás, por allá atrás. A ver, allá atrás, hasta atrás. Buenos días, Presidenta. Lupis, de El Ombligo de la Luna, México. Dos preguntas para el director del IMSS Bienestar. Yo hice el recorrido en el Hospital Joco y en la sala de choque hay 4 camas nada más. Si llegan más pacientes y están ocupadas esas camas, ¿cómo van a resolver este problema? Realmente crecimos las camas de choque. En el antiguo unidad de urgencias habían 2 camas de urgencias, una tercera provisional, y ahora hay 4 unidades de choque, lo cual en el estudio de la cobertura de pacientes que requieren atención de choque nos va a alcanzar de forma suficiente. Las salas de choque son camas especiales que no requieren todos los pacientes, solamente lo requieren aquellos pacientes que vengan en una condición extremadamente crítica y que requieren mecanismos de soporte invasivos para la vida. Además, tenemos 37 camas de observación. Como usted vio en el recorrido, cada cama de observación podría considerarse una cama de choque en cualquier otro hospital.
porque tenemos tomas de oxígeno, monitores, equipos de infusión intravenosa en cada una de las camas. Entonces, el mensaje para la población es: no se preocupen, la expansión del área de urgencias de Joco está planificada para la demanda que sabemos que tenemos. Y aprovecho la oportunidad para también decir que no solamente intervenimos urgencias de Joco con esta renovación que nos posiciona como la sala de urgencias más importante y más moderna y probablemente más grande de América Latina, sino que cambiamos todas las camas de hospitalización del hospital. Sí, la siguiente pregunta es, este quirófano inteligente está muy bien, yo lo vi lo publiqué, vi ahorita lo que acaban de pasar, pero, disculpe esta pregunta, pero si abriendo, no teniendo máquinas, hay negligencias médicas, ¿con esto sí hay seguridad? Sí. A ver, este quirófano inteligente, y un poco precisar qué significa el concepto de quirófano inteligente, es un espacio que está construido para garantizar la seguridad del paciente. Es el énfasis de la intervención. ¿Y cómo lo garantizamos? Integrando todos los sistemas de monitoreo y de equipamiento tecnológico en una misma estructura. Normalmente, cuando se opera un paciente, y más un paciente politraumatizado como los que diariamente recibimos en Joco, la comunicación entre el anestesiólogo y los distintos equipos de cirujanos, el neurocirujano, el ortopedista, el cirujano de abdomen, que normalmente trabajan de forma simultánea, el espacio no está construido para una integración armoniosa. El quirófano que ustedes acaban de ver mide 100 metros cuadrados. Y está hecho así para garantizar la atención y la seguridad de los pacientes que atendemos, y que un mismo paciente, como los que recibimos diariamente en Joco, que puede tener un trauma de cráneo y paralelamente una fractura de fémur, pueda estar el neurocirujano operando el cráneo y el ortopedista reduciendo la fractura en el mismo tiempo. Lo que nos mueve es garantizar seguridad en los procedimientos quirúrgicos. La última pregunta, disculpe. Nuestros lectores nos preguntan que en dónde pueden ir a dejar los medicamentos que ya están caducados. ¿Caducados de qué, perdón? De los pacientes. De los pacientes, sí. O sea, cuando se le da un medicamento y se caduca. Sí. Pueden ir a dejarlo al centro de salud y nosotros después por RPBI los canalizamos. Ya no los están recibiendo, director. ¿Los caducados? Sí, los caducados. Podemos ver el caso específico. Nos están informando que han llevado varias familias a los centros de salud y que ya no les están recogiendo los medicamentos. Vemos el caso en específico. Tomo nota de lo que señala. Muchas gracias. A usted. A ver, de este lado. A ver, ¿quién será? A ver, la compañera, atrás. No, atrás. Buenos días, Presidenta. Bertalicia. Hay que hacer fila después de varios meses de noviembre. Alcanzando el conocimiento y Noti 13. Presidenta, pues celebro mucho esto que están haciendo en la parte de justicia de la energía, porque, bueno, pues es un rezago que ha tenido el país durante mucho tiempo. Pero ¿cómo van a llegar al mismo tiempo que llegan con la energía? ¿Van a facilitar lugares para el Internet? Usted dijo que es una de sus propuestas, lo intentó el expresidente López Obrador el sexenio pasado, pero pues no se cumplió, luego las empresas de Internet no cumplieron y demás. ¿Cómo le van a hacer para tener esa accesibilidad, no solo a la energía eléctrica, también al Internet? Bueno, CFE sigue trabajando, instalando fibra óptica para poder tener mayor alcance como empresa pública. La otra cosa que hicimos es que para que las empresas privadas tiendan más línea de fibra óptica o de antenas, se está facilitando, lo trajimos de Brasil, esta idea, para que en vez de que paguen sus derechos por el uso del espectro, tengan líneas gratuitas, tiendan línea gratuita. Eso permitió en Brasil que en muchos lugares avanzara el Internet. Entonces es la segunda. Y la tercera
Este año nuestro objetivo es que todas las escuelas tengan internet y todos los centros de salud y hospitales públicos. Esa es la meta para este año. Ahí nos está ayudando mucho Comisión Federal, no importa lo apartado que quede el centro de salud, que tenga acceso a internet para poder avanzar al servicio universal de salud. Y Altán está también, que es una empresa pública que tiene también redes de servicio, antenas, y también da servicio a través, en este momento a través de otras empresas, en la línea directa al teléfono. Ya lo presentamos si quieren aquí un día, pero sí está trabajando CFE y está trabajando Altán. En ese sentido, Presidenta, en la ley de inteligencia artificial todavía usted sabe cómo van las cosas. Ha habido de pronto algunos vacíos legales. Por ejemplo, vimos el caso hace unas semanas en San Luis Potosí, que bueno, pues se estaba, más bien se cometió injusticias contra reporteros que usaban la inteligencia artificial cuando realmente era un problema de contenido, no de inteligencia artificial. En fin, hay vacíos todavía en esa parte. Pues, bueno, no hay ley de inteligencia más bien artificial. no hay ley, no por tenemos. lo mismo. Ajá. Y es algo que tiene que ocurrir, o sea, sí tiene que haber regulación. Y también estamos viendo el uso de la pantalla para sobre todo las niñas y los jóvenes. México tiene un altísimo número de horas que ven las niñas y los niños y los jóvenes en la pantalla, y tiene consecuencias en su salud y en la socialización. Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a la pantalla. Incluso ya en muchos lugares del mundo lo catalogan como una adicción, como adicción. Entonces, yo lo que dije es que es algo que tenemos que discutir socialmente. No se trata solo de que nosotros demos, sino que haya una discusión. Hicimos una encuesta recientemente, a ver, luego la presento aquí. La mayoría de las madres y los padres de familia están de acuerdo en que no se usen los teléfonos en las escuelas, primarias por lo menos. Entonces, el exceso de uso de la pantalla, además de los algoritmos que se usan en la mayoría de las plataformas, sí representa problemas. Y además lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial. También hicimos una encuesta, más que encuesta, casi un censo, en 1.200.000 jóvenes de universidades y maestros. Y es también muy alto. Entonces, no quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial, pues obviamente es una herramienta muy importante, pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión y tomemos decisiones pronto. O sea, por ejemplo, leía el otro día un estudio de que ha disminuido el número de horas de sueño de las niñas y los niños por la pantalla. El sueño es algo vital, particularmente en las niñas y los niños. Los niños crecen mientras duermen, en todo sentido. El sueño permite almacenar y procesar información, descansar, en fin. A ver si traemos un experto en sueño aquí en la mañanera. Bueno, ¿por qué se ríe? Algunos están durmiendo. No, es verdad. O sea, el sueño en las niñas y los niños es algo fundamental, el número de horas para dormir. Ayer me decía el subsecretario de Educación Superior que tuvimos una reunión. Seguro ustedes, si les toca, porque les veo más o menos la edad, era más o menos, yo creo que le tocó a mi hermana menor, Topollillo, que salía en la noche a cantar que ya era hora de dormir, o la familia Telerín en las televisiones.
Es que me lo platicaron ayer, por eso me acuerdo. Entonces me propuso el subsecretario de Educación Superior que por qué no hacíamos una canción muy pegajosa para que las mamás y los papás le dijeran a las y los niños: ya es hora de dormir, ya se retira el celular, se retira la tableta y es hora de el sueño, es hora de leer un cuento, es hora de que te contemos un cuento, no la pantalla, porque la pantalla genera adicciones y una característica en la forma en que funciona el cerebro que te cuesta después trabajo dormir. Entonces, son temas indispensables en México que entremos a esa discusión. Y los mamás y papás, las mamás y papás, los abuelitos, abuelitas que me están oyendo en este momento, estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, que es algo que tenemos que tomar decisiones entre todos. Habrá algunos que ya sabrán, nos criticarán, que quieren censurar, no, pero es un asunto de salud pública incluso. En ese sentido, Presidenta, el ministro Starmer de Reino Unido hace unos días aprobó una ley muy de todas las que se han aprobado, como la de Australia u otros países, esta es la más estricta. ¿Usted pensaría hasta en los una... 16 años sí, incluso? Y a las 8:30. O sea, yo no quisiera enviar la ley y que se votara así, sino es necesario que se discuta porque y que en las escuelas y en todos lados se hable de este tema. ¿Cuántas horas tu hijo ve la pantalla? El otro día estuve en Manzanillo, creo, les preguntaba a los niños, en Villa de Álvarez, creo que se llama el municipio. ¿Cuántas horas? ¿Quién tiene celular en una primaria? Yo creo que el 80% levantó la mano. ¿Quién ve las redes sociales? Pues el 90% levantó la mano, porque aunque no tengan celular, pues ven las redes sociales. ¿Cuántas horas están en el TikTok? Y eran de 6, 7, 8 años. 1 hora, uy, no. 2 horas, 3 horas, 4. Entonces, hay que regresar a jugar resorte, matatena, canicas, avión, cuerda. ¿Qué más? Memoria, el aro, resorte. Hoy era buenísima en resorte. O sea, hay que recuperar juegos tradicionales que generen una convivencia distinta en las escuelas. Entonces, por eso sí creo, qué bueno que lo preguntas, porque sí es un tema muy relevante para nuestras generaciones. O sea, las generaciones de niñas, nuestras, no me refiero a mi edad, también, porque también hay quien le exagera viendo el celular, pero para sobre todo las infancias y las juventudes se genera mucha ansiedad, también en el número de likes, en si te aprobaron, si no te aprobaron, toda esa realidad virtual que te genera problemas. Entonces, algo para este mensaje es para las mamás y los papás, para las maestras, los maestros, y que decidamos juntos qué es lo mejor para nuestras niñas y niños. Presidenta, en otro tema, la crisis del Politécnico, ayer se reunió una fracción del sindicato y bueno, pues que cuestionan el trabajo del director y todo esto que ya hemos comentado aquí. Viene la sucesión y hay mucho movimiento relacionado con la sucesión del nuevo director o directora. Entonces yo más bien haría un llamado pues a todos, que hay que cuidar al Poli. Todos. Es una gran institución académica. Entonces, que los deseos de alguien de participar para la dirección del Politécnico no se traduzcan en movilizaciones que le hagan daño al Poli. O sea, la movilización social no debe criminalizarse, ni mucho menos. A lo que me refiero es a utilizar algún otro pretexto para poder ser candidato. Eso sí, no creo que deba hacerse. Y estamos buscando la manera de que sea más democrática la elección, que ya no solo sea
la presidenta que nombra al director, sino que se tome en cuenta la opinión de la comunidad. Y yo no dije votos directos, no, yo dije hay que democratizar, que la gente opine, y estamos viendo de qué manera en las universidades, y miren que tengo mi edad y conozco el movimiento estudiantil y universitario, se ha pasado por todo, desde el voto directo, el voto por consejo universitario, o juntas de gobierno que no consultan a nadie. Entonces es importante la consulta, ¿no? que opine la gente. Entonces ya estamos viendo el esquema para la participación de estudiantes y profesores en la decisión de la elección del que va a ser el próximo director o directora del Poli. Presidenta, ya que se puso Coatlicue ahí y que está la Comisión Federal de Electricidad, en esa zona hay muchos apagones, toda la zona del Politécnico, el Cinvestav, toda esa parte del norte. ¿Habría cambios? ¿Van a ser una infraestructura diferente? Se está fortaleciendo la distribución y la transmisión. Muchas veces no es que falte una planta de generación, sino que están saturadas las líneas. Entonces está trabajando muy bien Emilia ahí en transformadores, sustitución de líneas de distribución, fortalecimiento de las líneas de transmisión. Es una inversión en transmisión y distribución ¿de cuánto? Más de 80 mil millones por ahí. ¿O cuánto es? No voy a haber dicho mal la cifra. En transmisión y distribución de electricidad. Bueno, son 200 mil millones de pesos. Yo dije 80 mil, me quedé corta. Y ya por último, bueno, una pregunta que está aquí en el ambiente periodístico. Hoy se reúnen de Morena, hay una conferencia de prensa y bueno, pues van a lanzar pues van a buscar estas gubernaturas, 17 estados y hay mucha discusión si porque van en alianza con el Partido Verde, con el PT, pero cuando a usted no la apoyaron en la reforma, ¿cómo ve estas alianzas partidistas? Ya no opino yo, le corresponde ya a las dirigencias de los partidos. Gracias, presidenta. Yo creo que ya, ¿no? Cerramos. Detector de mentiras, vamos. Aquí. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Desmentir las falsedades es defender la democracia cuando las mentiras buscan socavar la confianza en las instituciones. También es garantizar el derecho a la información de las y los mexicanos. Es defender este derecho frente a quienes han hecho de la mentira un negocio. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsas imágenes sobre inundaciones y hasta la mentira de desaparición de barriles de hidrocarburos en México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El 14 de junio, espacios informativos de ADN Noticias y Azteca Noticias difundieron imágenes de casas en Chalco sepultadas en el lodo por el desbordamiento de un canal. ¡Mentira! Las imágenes difundidas por estos medios de información no corresponden a Chalco ni son actuales. Tanto ADN Noticias como Azteca Noticias difundieron estas imágenes en septiembre de 2024 como supuestas afectaciones por inundaciones en Acapulco. 2. Sergio Sarmiento aseguró que el IMSS oculta información sobre los registros patronales. ¡Mentira! El IMSS publica mensualmente, desde 2020, el boletín sobre puestos de trabajo, donde detalla la evolución del empleo formal y los registros patronales. Una baja en estos registros no significa el cierre de empresas, responde a procesos técnicos de depuración, actualización, eliminación de duplicados o registros inactivos. 3. En Latinus, Carlos Loret de Mola afirmó que con la reforma de nulidad de las elecciones por intervención o injerencia extranjera, el gobierno va a controlar los resultados de las elecciones y permitirá que Morena gane. Mientras que el Reforma publicó que Morena busca anular las elecciones a modo. El gobierno ya va a poder controlar por completo los resultados de las elecciones. Entonces Morena y sus aliados operaron para inventarse una ley que permitirá que Morena gane aunque pierda la elección. ¡Mentira! La reforma únicamente incorpora un inciso al artículo 41 de la Constitución para establecer que una elección podrá anularse cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera
que influyan en los resultados electorales. La reforma no otorga ningún control de las elecciones al gobierno ni a Morena. El Instituto Nacional Electoral continuará organizando las elecciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las calificará tal como ocurre hoy en día. 4. En Aristegui Noticias se publicó que desaparecieron 100,000 barriles diarios de hidrocarburo en el primer trimestre de 2026. ¡Mentira! Pemex desmintió que en el primer trimestre de 2026 hayan desaparecido 100,000 barriles diarios de hidrocarburo por sustracción ilegal y detalló que esas cifras no corresponden a la información oficial reportada a los reguladores financieros. Además, informó que las pérdidas por sustracción ilegal se redujeron 30.3% en comparación con el mismo periodo de 2025. 5. Un canal de YouTube aseguró que los adultos mayores de 60 años en México están obligados por ley a aportar un historial médico y un documento que acredite condiciones físicas adecuadas para poder manejar. ¡Mentira! No existe ninguna legislación ni disposición oficial en México que establezca este requisito. El video que difunde esta información es falso. Fue generado mediante herramientas de inteligencia artificial y proviene de un canal de YouTube, Noticias IMSS Hoy, que carece de vinculación institucional y se dedica a propagar contenido simulado digitalmente. Y hoy a las 5 de la tarde, derecho de réplica con la consejera jurídica, la conferencia para que la sigan. Muchas gracias, presidenta. Gracias, buen día. Vamos a Baja California el viernes. A Baja. Vamos a San Quintín, que quedé de ir en junio, justamente. Sí.